Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera comentarles que esta sesión inaugura el Seminario Permanente de Teoría Sociológica. Este proyecto que hemos empezado a echar a andar, en primer lugar con Edgar Tafoya, que está por aquí, y con un conjunto de profesores del grupo multidisciplinario de teoría de la facultad, que es un grupo de trabajo académico. Este seminario va a tratar de revisar algunos de los autores contemporáneos, entendiendo a Garfinkel y a Parsons como clásicos y contemporáneos, metiendo a discusión autores como Bauman, como Idiorca, como Maffesoli, como Luhmann y otra serie de autores para los cuales vendrán especialistas. Estamos pensando que este seminario tenga una intermitencia de cada 3 semanas para que se puedan conseguir buenos expositores y ustedes tengan la oportunidad de programarse en ese tiempo para que también puedan asistir. Bien, el día de hoy tenemos el honor y el gusto de contar con Lois Meyer. Ella es coordinadora del programa doctoral de Lingüística Educativa y profesora asociada al Departamento de Lengua y Lectoescritura, así como estudios socioculturales del Colegio de Educación de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en Nuevo México. Lois es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de California, Los Ángeles, con especialidades en el bilingüismo, la educación bilingüe, la adquisición y la pedagogía de segundas lenguas. Su tesis doctoral, The Language Circle, Inside the Teaching and Learning of Language in an Inner City Elementary School. Y sus asesores fueron ni más ni menos que Harold Garfinkel y Evelyn Hatch. Colaboradora durante más de 10 años con la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca en diversos proyectos pedagógicos de apoyo a la construcción de una educación comunal, bilingüe e intercultural y la revitalización de lenguas originarias. Nuestra palabra en nuestras lenguas es uno de sus textos, Tequio Pedagógico, Formación de Maestros para Pueblos Originarios, Nidos de Lenguas en Comunidades Originarias, instructora de cursos de maestría y doctorado sobre educación bilingüe, la adquisición y pedagogía de primeras y segundas lenguas, el desarrollo de currículos para la educación bilingüe e intercultural, la educación comparativa y las políticas educativas y lingüísticas de Estados Unidos en la Universidad Estatal de California de San Francisco y en la Universidad de Nuevo México. Co-compiladora con Benjamín Maldonado Alvarado del libro Entre la normatividad y la comunidad de experiencias educativas innovadoras de Oaxaca, indígena actual. Coautora con Fernando Soberanes Bojorquez del libro El nido de lengua, orientación para sus guías. Co-compiladora con Benjamín Maldonado del libro New World of Indigenous Resistance, Noam Chomsky and Voices from North, South and Central America. El día de hoy pues hay esta exposición que nos va a dar sobre Garfinkel y la etnometodología aplicada
a situaciones de estudios tecnológicos en Oaxaca. Entonces quisiera que en primer lugar pues la recibiéramos como estamos acostumbrados a hacerlo, con una personalidad como ella. Recibo la palabra. Muchas gracias. Prefiero realmente estar parada. Sí, sí, está bien, como hay bastantes y quiero verlos. No sé si esto podría sostener. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación que tanto me sorprende, francamente, y les voy a contar por qué. Pero antes quisiera dar las gracias a Luis Gómez y también a Edgar Tafoya por facilitar esta invitación. En la lista aburrida de cosas que leyó Luis de mi experiencia, ojalá que escucharan que no dice socióloga, ni mucho menos, no soy socióloga, ni socióloga teórica de la sociología interpretiva, ni nada de eso. Pero sí tuve una década riquísima de andar a la sombra y al lado de Harold Garfinkel, y mucho impactó el trabajo que hago yo. Aunque no les va a parecer una sociología teórica. Soy lingüista aplicada y en esos años de seguir el doctorado en UCLA, Harold todavía estuvo presente, jubilado, pero presente, y dio seminarios, etc. Así que tuve el gran lujo de participar muy de cerca con él. Ha sido muy interesante para mí preparar esta plática. Les digo a los profesores, ha sido un poco recorrer los caminos de la memoria. Fueron 10 años muy importantes para mí, y realmente ver las caras de ustedes interesados en el trabajo de Harold les daría mucho gusto a él, seguramente. Lo que trato de hacer aquí por primera vez, por eso ojalá que salga un poco coherente, por primera vez trato de sistematizar un poco cómo veo yo el impacto de la etnometodología dentro de mi trabajo muy distinto, especialmente en los últimos 10 años en Oaxaca. Así que por eso pongo yo aquí Harold Garfinkel y una etnometodología híbrida en Oaxaca. Esa frase es de Harold. Siempre habló de estudiantes como yo y otros que le llegaron de otras disciplinas, no la sociología. Les llegamos de otras disciplinas y él nos llamó sus estudiantes híbridas. Así que yo digo que el impacto de la etno para mí es un impacto híbrido. Y vamos a ver qué significa eso. Voy a intercalar cosas y palabras de Harold con la interpretación que yo las he dado durante tantos años. Yo saqué el doctorado en UCLA en 91, así que anduve con Harold realmente desde 82 hasta pasando en 91. Y antes de meternos con estos asuntos de etno, quiero decir que francamente los admiro a ustedes. Deben de ser lingüistas, pero súper lingüistas, porque leer a Harold en inglés es difícil. Leer a Harold traducido al español ni lo puedo imaginar. Ni lo puedo imaginar, la verdad.
Los etnometodólogos tienen fama de su forma de escribir, que es muy difícil y muy abstracta. Y yo les puedo decir que en tantas conversaciones con Harold durante tantos años y todo el proceso de asesoría doctoral, seguía con esa forma de hablar. Muchas veces pensé que estuve perdiéndome en todo ese discurso sociológico, pero siempre seguía y seguimos muy juntos. Él una vez me dijo, Lois, tu búsqueda realmente es una búsqueda espiritual, ¿no? O sea, tenía mucho que ver con la búsqueda del sentido abajo de las palabras y abajo de las palabras de Harold también, porque sus palabras eran siempre muy, muy difíciles. Ahora, un poco de qué es la etnometodología. Yo tuve que acudir a ciertos libros para poder darles una idea más en palabras de Harold, de qué quiere decir la etnometodología. Y me parece interesante una frase que encontré, donde dice, esa es una frase de dice el espíritu. La preocupación ardiente de la etnometodología. Ponerme de pie, ¿no? No hay más remedio. La preocupación ardiente de la etnometodología es el problema insoluble del orden social. Harold siempre usaba la palabra intractable, no sé cuántos de ustedes hablan inglés, pero intractable es una palabra que no se usa comúnmente, pero yo busqué insoluble para que tenga más o menos el sentido. El problema insoluble del orden social. ¿Cómo surge el orden social? ¿Cómo es que se construye repetidas veces como algo normal que ni merece recibir comentario alguno, algo normal, por miembros ordinarios de la sociedad en sus actividades diarias? ¿Cómo es posible? Él muchas veces dio ejemplos de lo que llamaba líneas de servicio. Ahí en el banco, cuando tenemos que formarnos en línea, todo el mundo, no conocemos a la gente al lado, pero ahí vamos y más o menos hay una orden que seguimos. ¿Y cómo es posible que existe ese nivel concreto, pragmático, normal? ¿Cómo es que ubicamos nuestra forma de comportarnos en el mundo ordinario de la sociedad? La etnometodología es el estudio de la racionalidad del sentido común y la gama de procedimientos y consideraciones que los miembros ordinarios de la sociedad emplean para entender, orientarse y actuar en las circunstancias diarias en las que se encuentran. El plan aquí es darles unas palabras de Harold y después mostrarles el sentido que saco yo de esto concretamente en el trabajo en Oaxaca. Y una frase de Garfinkel: creemos que tenemos agencia personal. No nos consideramos ni tontos ni títeres manipulados por la normatividad social o las grandes teorías y políticas. Esto de agencia personal, que vivimos nuestra vida, es como si fuéramos libres para tomar decisiones en vez de las grandes estructuras de normas que muchos de los sociólogos quieren
sugerir que así nos comportamos por normas casi pesadas. Ahora, ¿cuáles son mis preguntas híbridas? Y la mayoría de estas preguntas han sido mis preguntas desde hace 2 años en UCLA. Primero, ¿hasta dónde puede uno aprender a ser, entre comillas, miembro íntimo y competente de un nuevo grupo, o comunidad o cultura? O sea, Harold siempre estudiaba el orden social dentro de la cultura que conocía de los Estados Unidos, pero la preocupación mía como lingüista aplicada ha sido la gran pregunta: ¿cómo se puede aprender a ser miembro íntimo miembro íntimo y competente dentro de otro grupo que no sea el grupo o la cultura de uno? ¿Cómo aprender a compartir el sentido común de un grupo ajeno? Parte de esa preocupación que se distingue bastante del trabajo de Harold es el enfoque en un grupo ajeno. Otra parte es eso de cómo se puede aprender. Los estudios de Harold casi siempre estaban enfocados en personas ya competentes en sus formas diarias de funcionar en la sociedad. En mi trabajo como educadora, en la educación bilingüe, segunda lengua, siempre me he buscado entender cómo es el aprendizaje de ese sentido común. Cómo es que el niño o el adulto nuevo a una cultura llega a socializarse y aprender cómo funcionar como miembro íntimo. No sé si me explico bien. ¿Sí? Más o menos. Y parte de eso implica un estudio de cómo aprenden los niños a ser miembros competentes de su propia cultura o comunidad, niños capaces de compartir y participar en ese sentido común. El niño nace y tiene que aprender todas esas formas para poder ser el miembro competente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo aprenden a entender y hablar la lengua igual a miembros íntimos y competentes? No sabía exactamente cómo traducir insiders. ¿Cómo? Internos, personas. Por eso siempre pongo íntimos y competentes. Miembros internos. Okay. Bueno, otras preguntas híbridas. ¿Puede una escuela o un maestro, una maestra, hacerles de los o las niños miembros competentes, internos, digamos, de una segunda cultura y lengua? Y si fuera posible, ¿cómo sería el proceso de esa enseñanza-aprendizaje? Siempre he tratado de buscar y empujar y tratar de encontrar la forma de ser interno dentro de otra cultura y lengua. ¿Cómo sería esa posibilidad? Y otra parte, como formadora de maestros, cómo formar o capacitar a los y las maestros, maestras, para que puedan crear o criar niños, miembros competentes de una cultura ajena o de una cultura en proceso de desaparecerse. No sé cuántos de ustedes han podido leer las dos lecturas que mandé yo netamente sobre el trabajo en Oaxaca. Uno fue el link al libro El Nido de Lengua. Es un documento sobre este proceso de la desaparición de lenguas en las comunidades y cómo tratar de revitalizar
en esos contextos. Voy a hablar un poco de esto en la práctica. Y la otra parte es la formación docente. También voy a comentar eso. Ahora, ¿por qué me meto con estas preguntas híbridas? Quiero darles un poco de mi formación. Parte clave eran esos 10 años con Harold y la etnometodología. Pero además, esas personas y otras han sido muy importantes en la formación mía. Courtney Kasdan, discurso en el aula, cómo emplea los niños y los maestros su discurso, su lengua en el aula. La doctora Lily Wong Fillmore sobre la adquisición de primeras y segundas lenguas. Una señora reciente muy importante, Barbara Rogoff, que ha estudiado, no sé si hay unos antropólogos aquí, ha estudiado cómo se crían, cómo se socializan los niños indígenas en comunidades indígenas de América Latina. Y sus estudios ponen muchas preguntas a las ideas teóricas de Piaget y de otros, como si estuviera un proceso universal del desarrollo del niño. Es una gran pregunta y seguimos con esta preocupación en Oaxaca. Y también la doctora Shirley Bryce Heath con sus estudios como antropóloga e historiadora, el uso del idioma, de la lengua en distintos grupos y clases sociales en los Estados Unidos. Pero otra formación sumamente importante es la formación que me han dado estos maestros indígenas de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca. Y quiero que conozcan un poco este grupo porque realmente yo siempre les digo, me han dado otro doctorado mucho más interesante que el doctorado de la UPLA, este grupo en Oaxaca. La coalición representa más de 1,000 maestros indígenas que hablan 12 de las 16 lenguas mayores de Oaxaca. Tienen más de 30 años de lucha al lado de las comunidades. Se iniciaron como promotores hace 30 años, tuvieron que luchar para ser maestros. Además de ser coalición, que es una AC, también la coalición es jefatura de zonas de supervisión con el nombre de Plan Piloto. Eso quiere decir que forman parte de la escuela formal, parte de IEPO de Oaxaca. Y además, la coalición es delegación sindical, muy metida en toda la resistencia allá de Oaxaca en 2006 y en otros momentos de la resistencia de Oaxaca. Y algo muy pertinente al trabajo que voy a presentar, todos saben y sabemos lo que pasó en 2006, va a haber un momento cuando enfoco en eso, y que surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. La coalición formó gran parte del liderazgo de Sección 22 y también apoyó mucho y sigue apoyando a la APO. Y en esta misma época, desde 2006, han habido varias realidades en Oaxaca que influyen en este trabajo. Por supuesto, la represión política. Sigue la represión. Es el mismo gobernador. Hay mucha jubilación de las y los veteranos maestros. Y esto entra en la gran pregunta de cómo formar maestros como miembros íntimos, internos de una organización tan luchadora.
Cuando los veteranos se jubilan, entran nuevos, ¿cuál es el proceso de formación para que comparten el sentido común de este grupo luchador? ¿Me explico? Sí. La otra cosa que está pasando, mientras se jubilan los veteranos, entran los jóvenes y hay gran preocupación por compartir la historia, la manera de ser, el sentido común de esta organización. Los enfoques teóricos de la CEMPIO, y quiero comentar que muchas de estas slides de este PowerPoint es creado junto con la CEMPIO. Tenemos mucho PowerPoint con distintos enfoques. Esta vez invité a colegas, pero estamos en otro simposio, por eso no me podrían acompañar. Pero casi siempre cuando presento sobre el trabajo de la CEMPIO, estoy acompañada con personas de la CEMPIO. En este caso, como más quieren conocer el trabajo de Garfinkel y la ETNO, no tanto hablo con los maestros de la ETNO en palabras, así que decidí que no sería mal venir sola, pero siento un poco no acompañada en esto. Pero conocen mi rollo, así que no hay tanta cosa. En opinión de ellos, unas de sus fuentes mayores teóricos han sido, por supuesto, Pablo Freire, Freinet, un pedagogo que dejó gran impacto sus trabajos en Oaxaca hace unos años, antes de que viniera yo a Oaxaca. El antropólogo Rendón dejó gran impacto, lingüista y antropólogo también. Y por supuesto, ¿está Luz aquí? ¿Dónde está Luz? ¿Luz no está? Ok. Bueno, papá de Luz, Benjamín Maldonado, sigue como asesor y gran amigo de la CEMPIO. Una gran parte de estas gentes, estos dos en particular, trabajan mucho el concepto oaxaqueño de la comunalidad. Y en el trabajo en Oaxaca trabajamos ese concepto de la comunalidad. No voy a profundizar ahí, no tenemos el tiempo. Pero hay dos elementos claves que quiero comentar que sí impactan este trabajo. Uno es la asamblea comunal. Cuando hablamos de miembros y actores en las comunidades, estamos hablando de la asamblea comunal, de los ciudadanos de la comunidad. Esos son los actores. Y tenemos que tomar mucho en cuenta sus formas de pensar, su sentido común. Otro concepto importante, tequio, que es el trabajo comunal sin remuneración en las comunidades de Oaxaca. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Para esta ocasión de reflexionar el trabajo y la ETNO, me encontré con la necesidad de enfocar bastante en el impacto de Freire, tanto en el trabajo de la CEMPIO como en mi proceso personal. Y fue interesante, es la primera vez que trato de ubicar Garfinkel y Freire en la misma pantalla, digamos. Pero me interesó ver que en la acción, en la palabra de Paulo Freire, hay mucha esta dimensión de acción y reflexión, y en el trabajo en Oaxaca hemos trabajado mucho este proceso. Tomamos acciones concretas en las realidades sociales de las comunidades y los maestros. Documentamos esas acciones, sistematizamos. El libro El Nido de Lengua, que ustedes recibieron como link, es una sistematización de unas acciones en Oaxaca. Después,
reflexiones profundas sobre qué es este proceso, qué estamos haciendo, cómo lo veremos, una evaluación de este trabajo y por supuesto revisión para tomar otra vez acción. A lo mejor varios de ustedes conocen este esquema de Freire. Lo que por primera vez vi o me di cuenta de que en todo esto de acción se enfoca también la palabra y la teoría de Garfinkel, las acciones sociales y el sentido común. Por eso digo yo, cómo construir el sentido común y la participación como miembro competente en estos trabajos de reflexión y acción. Ahora, viendo unas escenas del trabajo en Oaxaca, pero con unos comentarios de Edno. El análisis de la acción social tiene que hacerse tomando en cuenta el uso del sentido común por parte de los actores. ¿Qué quiere decir? Cuando yo entro en un salón de clase, tengo como etnometodóloga, tengo mucho problema en decir esa palabra, tengo que tratar de entender el orden social de ese salón de clase desde el sentido común, el punto de vista de los actores, los niños y la maestra en este caso. En nuestros talleres con comunidades, con autoridades, con abuelos, abuelas, no pongo etnometodología sobre el asempio. Nunca empleo esa palabra, casi nunca que sepa yo. Pero la forma de ver es algo que sí me ha impactado en este trabajo. Y unos conceptos claves: conocimiento propio e íntimo, conocimiento de internos, como me acaban de decir, de los miembros. Ahora, ¿quiénes son los miembros de un grupo, de una clase, de una escuela, de una comunidad? ¿Cuáles son los miembros y cuál es su punto de vista, su conocimiento, su sabiduría? ¿Qué es? La racionalidad práctica del sentido común. O una y otra vez, sentido común. La relación sumamente reflexiva entre el conocimiento y la acción. Ahora, otra cosa muy importante en el conocimiento, la teoría de Herold. La construcción social del conocimiento no se puede analizar aparte de los contextos de actividades locales e institucionales en donde lo genera y lo implementa. En el caso de nuestro trabajo en Oaxaca, la construcción social de conocimiento tenemos que analizarlo dentro de las actividades de las aulas, de los nidos de lengua, de las comunidades. Ahí está. No puedo estar aquí en la UNAM como gran pedagoga imaginando los contextos de etnometodología y de racionamiento práctico allá en las comunidades. Sería completamente borrar la teoría de él. Y para enfatizar eso, quiero mostrarles una gama de los contextos donde trabajamos nosotros para que vean la imposibilidad de generar alguna teoría sobre cómo analizar estos contextos y el conocimiento, el sentido común dentro de estos contextos. Educación inicial, en este caso en Sinaloa. Hemos también trabajado un poco en Sinaloa. Primer grado, San Juan Lubina, Oaxaca. Niños zapotecos dominantes, instrucción solo en español. ¿Cuál es el sentido común? La racionalidad,
del trabajo en este contexto. Escuela única, grados primero a sexto, Cerocote, Oaxaca, 16 estudiantes en total, comunidad monolingüe en mazateco, lengua de instrucción solo mazateco. Un aula. ¿Cuál es el trabajo práctico, el sentido común de estos jóvenes, de esa comunidad? Quinto grado, Santa María, Tiltepec, 15 estudiantes en total, Mije dominantes, instrucción solo en español. Este es un nido de lengua preescolar para la revitalización de la lengua y cultura purépecha, Pátzcuaro, Michoacán. Vamos a hablar más de los nidos para que entiendan, pero fíjense la cantidad de contextos, cada uno con actores, cada uno con su propio orden social dentro de estas escuelas y fuera en la comunidad. ¿Cómo entender la racionalidad de este sentido común en cada caso? Esta es una escuela, un albergue escolar con